Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Vamos a leer la Biblia, mis hermanos. Abramos en Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. Amén. Hemos estudiado ya el mensaje a las 7 iglesias, y en cada una de las iglesias hemos encontrado un problema. Pero así como hemos encontrado un problema en cada una de las 7 iglesias, que estas 7 iglesias estaban en Roma, ¿verdad? Eran 7 iglesias que estaban distribuidas en 7 ciudades de Roma. Hemos encontrado algo particular con la última iglesia, ¿sí? Y es el problema, es uno de los problemas que tienen que ver con la iglesia hoy en día, con los cristianos de hoy en día, ¿sí? Con los cristianos de hoy en día. Antes de nada, yo quiero que levanten su mano todos los que son cristianos. Levanten su mano los que son cristianos, los que creen en que hay un Dios en Cristo. Amén. Muy bien, estamos entre cristianos. Ahora, hay algo particular que yo quiero que notemos aquí, y es que el mensaje a las 6 iglesias anteriores, hay algo que Dios resalta de bueno en las 6 iglesias. Hay algo que Dios dice que está mal, pero también hay algo que Dios dice que está bien. Por ejemplo, a una de las iglesias le dice: tienes una doctrina errada, o te has metido, o hay una persona que es Jezabel, o el espíritu de Jezabel, que está enseñando, ¿verdad?, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero tienes esto de bueno. Y así a cada una de las iglesias le dice: tienes esto de malo, pero tienes esto de bueno también. Pero nos encontramos con la última iglesia, la iglesia número 7, que no tiene nada de bueno. Absolutamente nada. Y esto es increíble, hermanos, porque nos encontramos con una iglesia cristiana que jamás fue iglesia cristiana. Nos encontramos con un pueblo cristiano que jamás fue un pueblo cristiano. Nos encontramos con cristianos que jamás lo fueron. Ese es el problema de la Odisea. El problema de la iglesia de la Odisea es que aunque siempre hubo una iglesia cristiana ahí, jamás fueron cristianos. No hay nada que se pueda resaltar de esa iglesia. No hay nada de bueno, no hay nada rescatable en esta iglesia. Entonces, habiendo analizado ya las 7 iglesias, yo quiero que ustedes apunten las siguientes preguntas. Porque tenemos que examinar, después de un estudio, de una serie de estudios, yo tengo que examinar si me sirvió o no me sirvió, o algo pasó en mi vida o no pasó nada en mi vida realmente. Si la palabra de Dios trajo algún cambio a mi vida o no ha traído ningún cambio a mi vida.
¿Sí? Entonces yo quiero que apunten las siguientes preguntas. El mensaje de las 7 iglesias están enfocadas al carácter y a la conducta del cristiano. Apunten las siguientes preguntas. La primera: ¿ha crecido mi conocimiento respecto a Cristo? Esa es la primera pregunta que yo quiero que apunten. La segunda pregunta: ¿ha cambiado algo en mi vida para bien? ¿Algo en mi vida ha cambiado para bien? Tercera pregunta: ¿han cambiado mis costumbres respecto a la idolatría, el paganismo y el pecado oculto? ¿Han cambiado mis costumbres respecto a la idolatría, al paganismo y al pecado oculto? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque de eso habla el mensaje a las 7 iglesias. El llamado de Dios a las 7 iglesias fue a esto, mis hermanos. Escuchen bien: a no participar de lo que todos participaban. Ustedes saben que el imperio romano fue un imperio muy pagano. Un imperio muy pagano. Tenían dioses por donde quiera, muchos dioses, había mucha idolatría. Era una ciudad muy corrupta, un país, un imperio muy corrupto, donde si tú eras cristiano, tú no podías vivir como cristiano y al mismo tiempo formar parte de los beneficios de tu ciudadanía romana. Algo que yo debo entender es que los cristianos que vivían en Roma en el segundo siglo, de lo que habla el mensaje a las 7 iglesias, es que jamás pudieron vivir en paz. O vivían como cristianos y no participaban de las costumbres romanas, o se mezclaban con las costumbres romanas. Y acuérdense que en las costumbres romanas se practicaba, ¿verdad?, el adulterio como algo normal, la corrupción como algo normal, la adoración a los ídolos como algo normal. Y en medio de un imperio, ¿verdad?, oscuro, se levantaba una iglesia pequeña que estaba llamada a vivir de una manera diferente, a no participar de lo que todos los romanos participaban. Ese fue el problema de la iglesia, de las 7 iglesias. Entonces, para que nosotros entendamos, y la última pregunta: ¿hay más temor en mi corazón hacia Dios desde que tú iniciaste tu cristianismo? No sé cuántos años son, pero yo quiero preguntarte esto y tú debes hacerte esta pregunta. ¿En tu corazón hay más temor hacia Dios o no hay temor hacia Dios? Eso significa que donde tú estés, como tú estés, con quien quiera que tú estés, tú te guardas de no transgredir o de no ofender la palabra de Dios. Si Dios te dice esposo de una sola mujer, entonces esposo de una sola mujer. Se acerca a otra mujer que no es tuya, entonces tú dices: yo no puedo estar con otra mujer que no sea mi mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de Dios. Eso significa tener temor de Dios. Si alguien se acerca y te dice: mira, tenemos $500 en tu trabajo, pero pongamos que solo es 200 nada más y los 300 nos repartimos entre los dos, algo que está ilegal, y tú dices: yo no puedo participar de eso. Participa tú si quieres, pero yo no puedo participar de eso. Ese es el llamado de Dios a la iglesia, a los cristianos. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué sirve que tú digas: yo soy cristiano, yo conozco a Cristo, pero sigues haciendo lo que todos hacen? No tiene ningún sentido. No tiene nada de cristiano. Ese es el llamado a las 7 iglesias. Y dice les empieza diciendo: ¿quién es el que escribe esto? Escribe Juan, el apóstol, el discípulo amado. Pero realmente aquí empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Y le dice: he aquí, y se presenta quién es Cristo. Yo escribo, dice Cristo, yo te estoy llamando a ti, al pastor, para que tú le comuniques a la iglesia que la iglesia debe vivir de otra manera. ¿Sí? Y es así como nosotros nos encontramos, como les decía, 6 iglesias que tienen algo malo, pero también tienen algo bueno. Pero aquí nos encontramos con una iglesia que nunca creyó. La iglesia de la Odisea es la iglesia que nunca creyó. El cristiano que nunca creyó. La iglesia que nunca creyó. ¿Qué significa creer? Todos creemos que hay un Dios, ¿verdad? Todos creemos que hay un Dios.
El problema, ¿saben dónde está? El problema es que no hemos creído lo suficiente para que esa fe en Dios cambie tu vida. El problema es que no has creído lo suficiente para vivir de tal manera que ese Dios en quien tú dices que crees sea real en tu vida. El problema del cristiano de hoy en día es que dice, yo creo en Dios. Y no solo el cristiano, muchas religiones lo dicen. Yo creo en Dios, pero el problema es que no creen lo suficiente como para que esa creencia involucre un cambio en su vida, afecte su vida de tal manera que ese decir yo creo en Dios signifique yo agrado a Dios, yo vivo para ese Dios, yo quiero ser una ofrenda para ese Dios. Cuando tú dices yo creo en Dios, tú tienes que entender lo que significa la palabra creer. ¿Saben qué significa creer? Significa abrazar. Significa abrazar. Si tú crees en Dios, tú tienes que estar dispuesto a abrazar su palabra. Escuchen bien, mis hermanos, no se distraigan. Abrazar su palabra. Si tú no abrazas la palabra de Dios, entonces tú serás el cristiano que jamás creyó. Que jamás creyó. No, pues me encuentro con esposos que tienen un amante, entonces yo me doy cuenta que no han creído, aunque son cristianos, no han creído en la palabra, no han creído en Dios. El problema del cristianismo de hoy en día es ese, que hay cristianos que creen y hay cristianos que no creen. Aunque todos dicen que creen, la verdad es que hay cristianos que no creen en Dios. Eso no quiere decir que sean ateos. Eso quiere decir que no hay convicción en su vida respecto a ese Dios. Porque si nosotros creemos en Cristo, vivamos como Cristo vivió. Amén. Yo quiero preguntarles algo. En toda la Biblia donde ustedes leen, ustedes ven a alguien levantándose y acusando a Jesús, a Cristo, acusándole a verdad, tú que eres un ladrón, eres un pervertido, eres así. Ustedes ven en la Biblia a alguien que se haya levantado y le haya acusado de algo irregular en su vida. No. Obviamente hay libros apócrifos, ese es otro tema de estudio. Hay libros apócrifos que asoman, aparecen donde dicen que la reputación de Cristo. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia y aún los judíos ortodoxos, los que conservan todavía la ley, aunque ellos no creen en Jesús, ellos hablan y consideran que Jesús fue una persona muy honesta y respetable. Si no fuera así, ¿qué dijo Poncio Pilato? ¿Qué dijo Poncio Pilato cuando le presentaron a Jesús? Yo no hallo nada de malo en este hombre, en este santo, en este justo. Yo no hallo nada de malo. Si ustedes quieren matarlo, mátenlo, pero yo lavo mis manos porque yo no encuentro nada de malo en esta persona. Y el adulterio era una razón para morir, ¿sí? Era una razón para morir, según la ley judía. Pero no lo mataron por adúltero, no lo mataron por ladrón, no lo mataron por ser un violador. ¿Por qué lo mataron? Porque decía que Él vino a salvar el mundo. No encontraron pecado en Él. Hay pruebas irrefutables de la santidad de Cristo. No solo bíblicas, sino históricas. Hay señales de la santidad de Cristo. Entonces, si yo soy cristiano, dice Efesios 5, vivan como cristianos. Si se les predicó la palabra, entonces den honor a esa palabra que escucharon y háganla caso y vivan como cristianos. Si no, no se engañen, dijo, hermanos, no se engañen. Si yo no estoy dispuesto, si yo no quiero cambiar, si yo no quiero vivir como Cristo vivió, entonces yo tengo que ser sincero y tendría que decir, yo no soy cristiano, tal vez esté en camino para hacerlo, tal vez quiera hacerlo, pero no lo soy, porque el problema de las primeras iglesias fue ese, y este es el problema de la iglesia que nunca creyó, ¿sí? La Odisea, la iglesia que nunca creyó. Lo primero que yo quiero que resalten es esto.
No tiene nada de bueno esta iglesia. Nada de bueno. Nada a su favor, nada a su favor. Pero aún así yo quiero que resalten lo que dice el 19. Yo reprendo y castigo a los que amo. A pesar de que esta iglesia no tenía nada de bueno, gozaba del amor de Dios. Disfrutaba del amor de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que aunque tú vivas toda tu vida transgrediendo su palabra, aún así el sol seguirá saliendo para ti. Aún así, si tú siembras algo en la tierra, eso te va a producir algún fruto. Aún así, la lluvia va a caer sobre ti y no va a hacer diferencia entre los que temen a Dios y los que no temen a Dios. El amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Y aún para esta iglesia, a pesar de que no tenían nada a su favor, es una iglesia que gozaba del amor de Dios. Yo reprendo y castigo a los que amo, dice el verso 19. Entonces, ¿cuál era el problema de esta iglesia, mis hermanos? ¿Cuál era el problema con esta iglesia? ¿Y cuál es el problema con los cristianos hoy en día? Empezamos diciendo que la iglesia que nunca creyó. Y vamos a empezar con la presentación. ¿Quién dice Cristo acerca de sí mismo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Él dice acerca de Él mismo? He aquí el amén. 4 nombres que Cristo dice de sí mismo. Y el primero es el amén. Y está con mayúscula, ¿no? Presten atención. El amén. He aquí el amén. El segundo nombre, ¿cuál es? El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Y el principio de la creación de Dios. ¿Qué representan estas palabras? ¿Qué representa el amén? La palabra amén, miren cómo Cristo empieza presentándose a esta iglesia. Ya hemos dicho que en la presentación de Cristo se encuentra el problema de la iglesia. Cómo Cristo se presenta a esta iglesia nos deja ver a nosotros algo del problema que tenía esta iglesia. He aquí el amén. El amén significa el que es y el que jura en su propio nombre. ¿Sí? El amén significa así sea. Así sea significa la palabra amén. Entonces aquí estoy yo, el que soy y el que jura por su propio nombre, está diciendo. El que es y el que jura por su propio nombre. La pregunta es, en algunos pasajes de la Biblia encontramos a Cristo jurando por sí mismo o a Dios jurando por su propio nombre. La pregunta es, ¿por qué Dios jura por su propio nombre? ¿Por qué Dios jura por sí mismo? Juro por amor de mí, juro por mí mismo, juro por amor de mi nombre, juro. Jamás jura por su iglesia, jamás jura por las personas que le siguen. Jesús jamás juró por sus apóstoles. Siempre que hay un juramento es por sí mismo. ¿Por qué? Lo que Cristo le está diciendo, he aquí el que es y jura por mí mismo, porque no hay nada más grande por lo que pueda jurar. En toda la creación de Dios no hay nada más elevado por lo que Él pueda jurar. En otras palabras te está diciendo, te doy mi palabra por lo más grande que hay en la creación, que soy yo mismo. No hay nadie más grande, refleja su grandeza, su poder. Yo te estoy hablando, iglesia, te dice, yo soy el que juro por mí mismo, porque no hay nadie más grande que yo. Eso es lo que le está diciendo Cristo primero a esta iglesia. El fiel y verdadero. Segundo, ¿sí? El fiel y verdadero. ¿Qué significa esta palabra fiel y verdadero? Fiel significa mártir. Alguien que entrega su vida, ¿verdad? Fiel significa mártir. Y verdadero significa digno de confianza. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos esto si nosotros interpretamos estas palabras? ¿Qué le está diciendo? He aquí, iglesia, yo te estoy escribiendo. Yo soy el que te envía esta carta, le está diciendo Cristo. El que es, y que después de mí no hay nadie más grande. Que no hay nadie más grande que yo, le está diciendo a la iglesia.
Yo, el mártir digno de confianza que morí por ustedes, porque mártir significa alguien que entrega su vida. Yo, el que morí por ustedes, ¿sí? Te estoy escribiendo. Soy digno de confianza. Y esto no nos sorprende porque en la cultura romana y en la cultura griega dudaban de la divinidad de Cristo, ¿sí? Para los griegos y para los romanos, para algún grupo griego, Cristo nada más era un ángel que apareció en la historia, ¿sí? Y el principio de la creación de Dios, ¿qué significa esta palabra? El principio de la creación de Dios significa el que gobierna desde el principio, el que gobierna desde el principio. Eso es lo que te está diciendo el Señor, es lo que le está diciendo a esta iglesia. Mira, iglesia, yo soy el amén, el que soy, y más grande que mí no hay nadie. Por eso juro en mi nombre. Les estoy parafraseando. Yo morí por ustedes y mi testimonio es verdadero. No es ficticio, es digno de confianza. Y yo soy el que gobierna desde el principio. ¿Por qué Cristo le está diciendo esto a un grupo de cristianos que dice que cree en Cristo? ¿Por qué Cristo tiene que presentarse y hablar de sí mismo como que la gente no le conociera? Como que este grupo de cristianos de esta iglesia no le conociera. Porque a la verdad, aunque los cristianos, como les decía al principio, dicen que creen en Dios, no están convencidos realmente de quién es ese Dios. Porque si el cristiano estuviera convencido de que Él es fiel, Él es verdadero, Él es el amén y mayor que Él no hay nadie, entonces el cristiano no viviría de la forma en la que vive hoy en día, pareciéndose más a los no cristianos que a los cristianos. Porque es que Cristo tiene que explicarle a la iglesia, una iglesia que ya debía entender, una iglesia que ya debía conocer quién es Él. ¿Por qué nuevamente Cristo tiene que escribir una carta a través del apóstol Juan y tiene que explicarle quién es Él para que la iglesia entienda y esté segura de quién es Cristo? Cuando tú como cristiano no tienes temor de Dios o no tenemos temor de Dios, eso significa que no sabemos realmente quién es Él. No sabes que Él tiene poder de dar vida y de dar muerte. Alguna vez estuve conversando con una persona por teléfono y me estaba hablando de lo bien que le estaba yendo. Y en ese mismo momento, vino una pregunta a mi cabeza. Y me dijo, pregúntale eso. ¿Quieres morir o quieres vivir? Entonces yo le interrumpí, le dije, discúlpame un momento, por favor. Te quiero hacer una pregunta. Porque estábamos hablando de lo bien que le iba en el trabajo. Te quiero hacer una pregunta. El Señor me dice que te diga esta pregunta. ¿Quieres morir? ¿Quieres vivir? Y cuando yo le pregunté esto, esa persona empezó a llorar. Yo no entendía por qué es que le estaba preguntando eso. Empezó a llorar por teléfono y me dijo con voz temblorosa, quiero vivir. Entonces yo no sabía y en ese momento me empezó a contar. Hace una semana se había ido de la casa y abandonó al esposo y estaba viviendo con otro hombre. Una semana. El problema es que nosotros pensamos o vivimos de tal manera que decimos que sí creemos en Él, pero no estamos realmente convencidos de quién es Él. Él es el que tiene espada en su boca, como leímos en la iglesia anterior. Espada en su boca significa el que tiene poder para darte vida o para darte muerte. Él es el que tiene el poder. ¿Por qué nosotros estamos acostumbrados a un Dios de amor nada más y pensamos que ese Dios de amor siempre nos va a amar? Y es verdad, siempre te va a amar. Pero Él mismo te está diciendo, yo corrijo y castigo. ¿A quién? Al que amo.
Entonces yo le dije, ¿quieres vivir o quieres morir? Me dijo, quiero vivir. Entonces, ¿qué estás haciendo? Cuando me contó eso, yo le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Eres cristiana, ¿por qué lo estás haciendo? Es que mi esposo no me entiende, es que pasamos solo peleando. Nada es excusa para que tú te entregues al pecado. Absolutamente nada. Ahí se apartó, fue a vivir sola. A los 2 meses regresó con su esposo. Ahora están bien, están saliendo adelante, se perdonaron. Pero el Señor te hace la misma pregunta. ¿Estás realmente convencido a quién estás siguiendo tú? Es una convicción tan grande en tu vida que te hace a ti tomar decisiones en honor a su palabra. Hay una convicción tan grande en tu corazón que te hace a ti apartarte del pecado para agradarle a Él. O sencillamente no hay ninguna convicción en tu corazón. Si no hay ninguna convicción en tu corazón, entonces fuiste el cristiano que nunca creyó. ¿Por qué un cristiano no cree? ¿Cuál es el problema de estos cristianos? ¿Por qué no creen? Y el Señor hace 3 grupos aquí. El frío. Aquí en la mitad se encuentra el tibio y acá el caliente. ¿Sí? Eso está a continuación. Miren ustedes, al 15. Yo conozco tus obras. Grábense esta frase. Y saben que esa frase, como les expliqué la vez anterior, se repite en el mensaje a las 7 iglesias. Las 7 veces te está diciendo, yo conozco tus obras. Decíamos, ¿por qué al Señor le interesan nuestras obras? ¿Por qué no dice, yo conozco tu fe? Sino, yo conozco tus obras. Porque la manera en la que tú vives demuestra si has creído o no has creído en realidad. Si yo antes adoraba ídolos, iba bailando, ¿verdad?, en los desfiles, costumbres católicas, ¿no?, que un cristiano jamás lo debería hacer por el simple hecho de ser cristiano. Por el simple hecho de ser cristiano. Y ahí no nos podemos meter, que cada quien celebre lo que cada quien celebra. Yo no voy a juzgar lo que celebran, pero yo sí voy a decir que los cristianos no deberían celebrar eso porque la Biblia no dice que celebren eso. Y es más, porque el mensaje a las 7 iglesias es contra la idolatría. Entonces, si yo participaba de eso, ahora yo ya no participo de eso, porque si antes yo me emborrachaba, yo ya no me emborracho de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio en mi vida. Mis obras tienen que reflejar que yo he creído verdaderamente. Mis obras tienen que reflejar, y lo que yo como cristiano debo entender, que Él conoce mis obras, y cuando el Señor mira tus obras, Él toma 2 decisiones. Cuando Él mira tus obras, Él aprueba o Él reprueba. Y ten algo claro, iglesia, lo que el Señor reprueba jamás bendice. Jamás. Y si toda tu vida de cristiano tú te encuentras haciendo obras que Él reprueba, ten cuidado. Porque tú te vas a enfrentar con un Dios, te vas a enfrentar a su corrección, te vas a hallar peleando contra ese Dios, contra su palabra. ¿Se arrepintieron estas 7 iglesias? ¿Saben que esta iglesia nunca cambió? Nunca cambió. Y de las 7 iglesias, solo 2 iglesias cambiaron. Y déjenme decirles algo, lo que les dije la vez anterior, según el historiador Berkeley. Pero las otras 5 iglesias, ¿saben qué? Fueron destruidas. ¿Y cómo fueron destruidas? Un terremoto en el año 17 después de Cristo terminó con estas iglesias, con estas ciudades. Las ciudades se reconstruyeron, las iglesias ya no. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre da espacio, Dios da oportunidad. Hijo, yo conozco tus obras. ¿Hasta cuándo sigues viviendo de la misma manera? Hijo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Hasta cuándo cambias? ¿Hasta cuándo tomas algo diferente? Estamos llamados a ser santos, aunque no perfectos, pero santo significa buscar la perfección. Cada día tú te apartas, el que roba ya no robe más. Entonces tú dices, a ver, ya no voy a robar más. ¿Qué estás haciendo? Te estás santificando.
Y la perfección es la práctica de la santidad. De a poquito tú te vas dejando, a ver, estoy hablando mal, estoy hablando malas palabras, estoy insultando, estoy agrediendo con mi boca a mi esposa, voy a dejar de hacerlo. Tú te empiezas a santificar y esa santificación, la práctica de esa santificación te va a llevar ¿a dónde? A la perfección, hasta la estatura de Cristo. Va a llegar un día en el que tú te vas a empezar a parecer a Cristo. Entonces Cristo está diciendo, yo conozco tus obras. ¿Hasta cuándo entiendes que el Señor conoce tus obras? Y que cuando Él mira, Él puede aprobar o Él puede reprobar tus obras, y jamás esperes que Dios te añada bendición si tú vives reprobado por Dios. Y quieren que les diga algo, la mayoría de cristianos de hoy en día vivimos en ciertas áreas o en ciertas cosas reprobados por Dios. Digo vivimos porque yo no me hago el perfecto, ¿no? Estamos en el proceso, estamos en el camino, pero para eso se predica su palabra. Si yo les predico, desde mí tiene que empezar el cambio. Desde mi matrimonio, desde mi casa, desde mis hijos, desde mi vida. Entonces, ¿estamos conscientes de esta frase? ¿Apruebo o repruebo? Y alguien me decía, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Debo casarme o no debo casarme? Me preguntaba una pareja. ¿Qué dices tú? ¿Me debo casar o no me debo casar? Ella me preguntaba, ¿debo casarme con él? Y era mi hermana menor que me consideraba a mí alguien que podía aconsejarle, ¿no? Entonces me decía, ¿qué piensas? ¿Debería casarme o no debería casarme con él? Bueno, yo le supe decir algo. ¿Por qué buscas mi aprobación? ¿Por qué buscas mi aprobación? No busques mi aprobación. Y no busques la aprobación de los hombres. Dios aprueba tu relación. Dios aprueba lo que tú estás haciendo en tu noviazgo. Si Dios te aprueba, entonces pierde temor. Porque si tú estás siendo aprobado por Dios, entonces tú vas a ser bendecido por Dios. Pero si tú te encuentras reprobado por Dios, ten cuidado y ten temor y ten miedo, porque te va a ir mal. Te va a ir mal porque jamás Dios va a bendecir lo que reprueba. Eso es, Dios jamás se va a ir contra su palabra. Jamás, es imposible. Van a pasar la luna, el sol, las estrellas, se va a acabar todo y vas a darte cuenta que jamás Dios se va a ir contra su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá. Jamás Dios se va a contradecir. Tú quieres tomar una decisión importante en tu vida, no busques la aprobación de los hombres, busca su aprobación porque Él conoce tus obras. Y Él cuando aprueba bendice. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Les doy un secreto. ¿Quieres que te vaya bien en la vida y que todo lo que tú hagas sea prosperado y así te pongas un puesto, ¿verdad?, de sándwiches, seas prosperada? Seas prosperado, busca la aprobación de Dios, porque Él conoce tus obras. Pero si tú te hallas reprobado por Dios, entonces no pienses que te va a ir bien. Lo que va a pasar es que Dios corrige y castiga a los que aman. Y muchos de nosotros hemos tenido que experimentar el castigo de Dios, mis hermanos, hemos tenido que experimentar. Entonces, mis hermanos, Él conoce tus obras. Esa debe ser una palabra, una frase que se clava en mi mente y en mi corazón. Él me conoce. Yo no puedo engañarle a Dios, yo no puedo esconderme de Dios. ¿A qué se debe la tibieza espiritual? Frío es aquel que está muerto en pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Esta persona de aquí no es solo el que peca, porque en ciertas partes o en ciertas áreas todos pecamos. Pero cuando se refiere a frío, no se está refiriendo solo a alguien que peca, se está refiriendo a alguien que ama el pecado. A ver, una cosa que tú robes, que alguien te dio el vuelto de más, bueno, te fuiste. Otra cosa es que tú atesores en tu corazón cada oportunidad para sacar provecho para ti robándole a otros. Hay una gran diferencia entre que tú peques y que ames el pecado.
Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó, la luz es Cristo, lo rechazó. ¿Por qué? Porque amaba, ¿qué? Las tinieblas. Entonces la persona que es fría, y Dios le está diciendo, a ver, iglesia, mira, yo conozco tus obras, yo sé cómo tú vives, no has entendido quién soy yo todavía, te estoy parafraseando, no sabes a quién estás sirviendo, no has creído siquiera, no sabes quién es tu Dios. Yo conozco tus obras. Y me doy cuenta que cuando examino tus obras me hallo con que no eres ni frío ni eres caliente, sino que te encuentras en la mitad, eres tibio. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te desecharé de mi boca, dice, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en el 16. Entonces, fría es la persona que está muerta, que ama el pecado. Y todos amábamos el pecado. Todos, absolutamente todos. Nadie puede decir que no amaba el pecado. Todos nacemos con pecado y nacemos amando el pecado. Absolutamente todos. Por eso tienen que haber escuelas para regenerar. No es al contrario, no hay escuelas para dañarte, hay escuelas para regenerarte. Eso significa que venimos dañados, venimos en pecado. El salmista David dice que en pecado somos concebidos, ¿sí? Nacemos con el pecado, es hereditario el pecado de Adán y Eva a través de toda la humanidad. Pero en algún momento tenemos que pasar para acá. ¿Cuál es el caliente? Caliente es aquel que a través de la práctica de la santidad, como ya les expliqué, llega a amar y a obedecer. Este está vivo. Este está vivo. Este es el que ha nacido de nuevo. Ese es el que aún puede cometer pecado, pero no ama. Eso significa que va a tratar de no volver a hacerlo. Y va a poner todo su empeño en no volver a hacerlo. ¿Sí? El de acá mira pornografía, no le pasa nada, más bien atesora eso. El de acá puede ser que lo haga, pero ya no quiere vivir de la misma manera. ¿Sí? No hay una excusa, no hay excusas, pero se arrepiente y trata de no vivir de la misma manera. Se esfuerza. Amén. Se esfuerza. Es una lucha. Entonces entendemos nosotros lo que dice en el 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, ¿a qué se debe la tibieza espiritual de esta iglesia, de estos cristianos? ¿A qué se debía? Que no se encontraban ni aquí ni acá. Tibio espiritual es aquel que a veces quiere, a veces no quiere. A veces como que le da ganas de buscar a Dios, a veces ya no tiene ganas de buscar a Dios. A veces tiene ganas de leer la palabra, a veces ya no tiene ganas, le pasan las ganas. Es como que se calienta un poquito. Viene de aquí, de ser frío, ha entendido la palabra, ha escuchado el mensaje, algo en su corazón les lleva, ¿verdad?, a querer ser diferente. Algo en su corazón les lleva a querer cambiar su vida, pero jamás llega acá. Tiene una barrera aquí. Jamás logra ser caliente. Y más bien de aquí se regresa. Muchos se regresan a veces. Y aquí se encuentran muchos cristianos. Muchos. No estoy acusando a nadie, yo estoy hablando en general de la iglesia cristiana. Muchos cristianos están aquí y no logran entrar acá. No logran acá, no logran estar calientes, no nacen de nuevo. Y Jesús a Nicodemo le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, jamás podrás entrar al reino de los cielos. Jamás vas a entender de qué se trata el cristianismo. Es así como nos vemos con cristianos que alguna vez escucharon la palabra, con cristianos que solo han ido a la iglesia a veces porque les invitan, a veces por compromiso, a veces, claro, también, pero a veces por curiosidad también, ¿no? A veces sí pasa.
pero como que sienten algo, que sí, me gusta, quiero cambiar, pero como que no logran encajar acá, no logran llegar y se regresan. La pregunta es, ¿qué provoca la tibieza espiritual en el cristiano? ¿Qué es lo que hace que un cristiano empiece, ¿verdad?, siendo frío, llegue a ser tibio y jamás llegue a ser caliente, sino que permanezca en ese estado de tibieza espiritual? El mismo Cristo está dando aquí la respuesta en el mismo pasaje. Y está en el 17. Y hay 3 cualidades que definen a un cristiano tibio. 3 cualidades que definen un cristianismo que nunca creyó, un cristiano que jamás creyó. Hay 3 cualidades. ¿Qué dice? Pero tú dices, ¿qué es lo primero? Esto es extraordinario, mis hermanos. Primero, yo soy. ¿Sabes qué significa esta palabra yo soy? Jesús le está hablando del problema que tiene esta iglesia, y el problema se encuentra en el carácter de la persona, en cómo la persona piensa de sí mismo. Como les decía alguna vez, respóndete estas 3 preguntas y vas a saber a dónde vas, de dónde vienes y cómo vas a vivir. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Alguna vez les hice esta pregunta? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Quién eres tú? Segundo, ¿qué piensas de la vida? Y tercero, ¿qué piensas de Dios? Y según tus respuestas, yo voy a saber, o tú mismo vas a saber, de dónde vienes, cómo vas a vivir y a dónde vas. ¿Qué piensas de ti mismo? Yo soy. ¿Saben que esta palabra yo soy es la misma palabra que ocupa Dios cuando Él dice yo soy el que soy? ¿Saben qué significa cuando Dios dice yo soy el que soy? Dios está diciendo yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie. Cuando Satanás reunió a los ejércitos celestiales, ¿cuántos ángeles fueron los que Satanás juntó para enfrentar a Dios? La tercera parte de los ángeles. ¿Por qué Satanás reunió más para poder pelear contra Dios? Porque nosotros como creación dependemos de un número, de cantidad. Y cuando estamos más nos sentimos más fuertes. Pero Dios no juntó a nadie. Dios estaba solo Él. Porque Dios no depende de nadie. Por eso es que tú no puedes jurarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a confiar en tu palabra. Dios sabe cómo es el corazón del hombre, que es engañoso y perverso. Lo que yo puedo hacer es decirle, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Dios no depende de número, Dios depende de sí mismo. Y cuando esta iglesia se encuentra diciendo, y hay un cristiano que se encuentra diciendo, yo soy, utilizando la misma palabra que ocupó Dios, nos encontramos con un cristiano que no tiene dependencia de nadie más que de sí mismo. Nos encontramos con un cristiano que ni siquiera considera la opción de rendirse a Dios. La palabra yo soy significa nadie está sobre mí. Eso significa yo no voy a doblegarme ante nadie. Yo no voy a doblegarme ante nadie. ¿Te imaginas tú un cristiano que piense de esta manera? Yo no necesito. Yo soy rico por mi propia fuerza. Yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo todo lo que yo he necesitado, todo lo que yo deseo, y lo he conseguido por mi propia fuerza. Yo soy rico. Es la misma palabra que Dios ocupa para referirse a Él. Yo soy el que soy. Cuando estuvo en la higuera, cuando Moisés le dijo, ve y rescata a mi pueblo, y Moisés le dice, ¿en nombre de quién voy? ¿Quién eres tú? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Nadie está sobre mí. Yo no me sujeto a nadie. Yo te envío. Yo soy el mayor, yo soy el grande, yo soy el último que tú puedes encontrar en la cadena. Yo soy el mayor a todos. No hay nadie por encima de mí. Por eso yo no puedo jurar por nadie más que por mí mismo, porque no hay nadie más grande que yo, está diciendo el Señor.
Pero aquí nos hallamos con una iglesia que dice: yo soy autosuficiente. Esto habla de orgullo, esto habla de altivez, esto habla de prepotencia. ¿Sabes cuándo tomas tú esta actitud? Cuando escuchas la palabra de Dios y tú dices: bueno, sí, me gusta escuchar, pero la verdad es que a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir. Yo vivo a mi manera. A mí nadie me va a cambiar. Y no es que yo les obligue a cambiar a alguien, es Dios quien escribió su palabra. Lo único que está haciendo es enseñando su palabra nada más. Alguna vez un hombre me dijo: a mí nadie en la cárcel, porque yo predicar en la cárcel yo. Y este hombre se acercó y me dijo: a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir. Porque yo hablé del adulterio, fue un tema que hablaba sobre corregir nuestra vida respecto al adulterio. Y este hombre me dijo así: cuando alguien toma esa postura, está diciendo: no hay nadie por encima de mí. Yo soy. Y a mí nadie me va a instruir y nadie me va a decir. Por eso es que Jesús se enojó cuando vino el joven rico y dice que se arrodilló. Ya vamos a leer más adelante. El joven rico dice que se arrodilló delante de Jesús y le dijo: maestro bueno, maestro bueno. Y Jesús se disgustó y le dijo: ¿por qué me llamas maestro bueno? No me llames maestro. Porque cuando tú le dices maestro a alguien, en el Antiguo Testamento significaba que tú estabas dispuesto a obedecer lo que esa persona te diga. Y nos topamos con un joven que le dice a Jesús maestro, y bueno todavía. Y Jesús le dice: no me digas maestro, porque no estás dispuesto a obedecerme. Jesús le dijo: ve y vende lo que tienes. ¿Y a quién dijo que le dé? Dáselo a los pobres. Pero hoy no se acabó todo. Regresa y sígueme, vas a ser mi seguidor. ¿Y qué pasó con este joven? No sé. Está loco este señor. Está loco. ¿Cómo va a creer que yo lo voy a seguir? Voy a dejar mis riquezas y voy a seguirle a él. Entonces no me llames maestro, Dios mío. Entonces no me llames bueno. No me digas que soy algo en tu vida que no soy, porque no estás dispuesto a obedecer. Ese fue el problema de esta iglesia. Yo soy rico, nadie está por encima de mí. Desconocían toda autoridad, ni siquiera al pastor le prestaban atención. Pastor, que hable, ¿no? ¿Qué me interesa? Yo voy a hacer como a mí me da la gana, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer como yo quiero, a vivir como yo quiero. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Te puedes imaginarte un cristiano así? Ese no es cristiano. Por eso es la iglesia que nunca creyó. Entonces, si yo voy a vivir de tal manera, yo no puedo decir que creo en Cristo, que yo creo en Dios. Lo que yo tengo que decir es: yo no creo. Tal vez quiero creer, tal vez quiero que Dios me ayude, pero la verdad es que no creo. Ese es el problema de los cristianos hoy en día. Como 8 meses estuve predicando en la cárcel. Y déjenme decirles algo. En una semana se llenó la iglesia en la cárcel. Habían más o menos como unas 60 personas. La iglesia ya no daba para más. Y de los 60 personas que estaban, hasta los 8 meses al último que estaban, terminamos 10 personas. Con 10 personas. Porque el mensaje cada vez se volvió más perfeccionar más mi vida, de cómo yo vivo, de cómo yo hago, de cómo yo soy. Entonces eso en el camino a los cristianos no les gusta. No, yo quiero ser cristiano, pero a mi manera. Yo quiero ser cristiano, pero desde mi punto de vista. Yo quiero ser cristiano, pero no quiero que nadie esté por encima de mí y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero obedecer a nadie.
Empezando por el pastor. Yo no quiero obedecer al pastor. Después yo no quiero obedecer la palabra. Y después yo no quiero obedecer tampoco a Dios. Pero quiero ser cristiano. ¿Qué piensas tú de eso? Por eso a veces peleamos. Y esa es la lucha que tenemos con la Iglesia Católica. Yo amo mucho a los católicos, pero es la lucha que tenemos. Porque de nada te sirve hacer presencia en la iglesia si tu mente está lejos de Dios, si tu corazón está lejos de Dios. De nada te sirve que tú estés sentado en la iglesia haciendo presencia y que en tu mente estés pensando, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer para satisfacer tus deseos? De nada te sirve lo que viene ahora, ¿verdad? La semana, los 3 días de borrachera. Increíble ver a la gente cómo se emborrachan y dicen que no hay plata. Yo veo que sacan plata donde sea. La borrachera, la fiesta, y después irte a poner una cruz en la frente. De nada te sirve eso. No sirve de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es real, no hay nada real en eso. Tú puedes decir yo creo, pero no es real, es falso. Es falso. Que hay mucha gente de ahí que sí cree en verdad y se guarda, amén, gloria a Dios por esa gente. Pero vámonos a la realidad. Entonces no sirve de nada, mis hermanos. Yo soy. La segunda frase, me he enriquecido. Abran sus Biblias en 2 de Corintios 8:9. 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Nosotros somos ricos, pero no por nuestras fuerzas, ni por nuestro trabajo. No. ¿Cuál es la riqueza del cristiano? O mejor dicho, Él se hizo pobre para darnos su riqueza. A ver, pero ¿cuál era la riqueza de Cristo? ¿Cuál era la riqueza de Él? ¿Cuál es la riqueza de Cristo? La riqueza de Cristo no está en esta tierra. La riqueza de Cristo está en su reino. Por eso los judíos a Jesús le quisieron poner como rey. ¡Wow! Dijo, este nos da de comer. Primero a 3,000, después a 5,000 nos da de comer, y solo de 2 panes y 5 peces. ¿Y qué dijeron los judíos? Pongámoslo como rey, vamos a ponerlo como nuestro rey. Y dice que lo cogieron y lo llevaron y querían llevarlo, ¿verdad?, a Jerusalén para que sea el rey. Pero Jesús les dijo, mi reino no es de esta tierra. Entonces Jesús aquí no tenía riquezas. Algunos dicen que era rico, aquí mentira, Jesús no tenía riquezas. Y eso es probado bíblicamente, Jesús no era rico. ¿Qué te está diciendo aquí? Que no pongas tu esperanza en lo material. No pongas tu esperanza en tus bienes materiales. Porque tu riqueza no consiste en nada de esta tierra, porque tu riqueza viene de allá. Él se hizo pobre, vino a morir como pobre, vino a morir, ¿verdad?, como hombre, y nos hizo a nosotros ricos. ¿Por qué nos hizo ricos a nosotros? Porque nos dejó conocer la grandeza de la eternidad. Nos dejó conocer que vamos a ir allá al reino de los cielos y vamos a reinar con Cristo. Esa es la promesa que al último está diciendo, el que venciere como yo he vencido, se sentará conmigo, dice, ¿verdad?, al final, en mi trono. ¿De qué te habla eso? De riqueza. ¿Es riqueza o no es riqueza eso? Habrá una fiesta en el mensaje a las iglesias anteriores y tú formarás parte de eso. Te pondrán corona, te vestirán con vestiduras blancas, te darán un nombre nuevo, ¿verdad? Y te sentarás en el trono de Cristo a reinar con Cristo. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? Los que vencieren. Ya vamos a ver esa palabra vencieren al final. ¿Qué significa? Los que vencieren.
Entonces, cuando nosotros hablamos de me he enriquecido, el problema de estos cristianos es que ponen sus ojos en esta tierra, confían en sus riquezas. Yo no me imagino, escuchen bien, yo no me imagino qué pasó cuando hay un terremoto en una ciudad como los que ya han habido. Pero yo me pongo a pensar siempre esto y digo, ¿qué habría pasado un día anterior al terremoto? ¿Qué pasaría una semana antes del terremoto? Tal vez muchos cristianos recibieron un ascenso de puesto. Tal vez muchos cristianos pusieron su empresa y la empezaron, grande o pequeña. Tal vez muchos cristianos sacaron un préstamo con la intención de poner algo y de prosperar. Yo no me imagino qué pasó. Tal vez fueron puestos como gerente de una gran empresa y al día siguiente no había nada. Ni siquiera muchos de ellos, ni siquiera sus propias vidas. ¿Eso qué te demuestra? ¿Eso qué te dice? No pongas tus ojos en nada terrenal. Vas a vivir, sí, vas a ser, vas a triunfar, vas a crecer, te van a ascender. Amén, aleluya. Todo eso que pasa en tu vida está muy bueno, pero jamás pongas tu esperanza en eso. Pon tu esperanza en Dios, en aquel que llamó a un hombre al desierto a predicar, Juan el Bautista. Ve al desierto y vas a predicar en el desierto, y ahí en el desierto yo te voy a sustentar. ¿Qué comía Juan el Bautista? ¿Cuál era la comida de Juan el Bautista en el desierto? A ver, ustedes que son lectores de la Biblia, mis hermanos, ¿qué comía Juan el Bautista en el desierto? Langostas y miel. Comía como rey, ¿sí? Comía bien. No se moría de hambre. ¿Por qué? Porque puso su esperanza en Dios. Porque obedecía la palabra de Dios. Dios le dijo, ándate al desierto y vas a predicar en el desierto. Si Dios te puso a ti en una empresa grande, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios y búscale con más ímpetu, búscale con más ganas. Pero si tienes un puesto, ¿verdad?, de sándwiches, un puesto de lo que sea, dale gloria a Dios y no te quejes, porque ese mismo Dios te va a sustentar. Vive de tal manera que siempre reconozcas su obra en todo lo que haces. Como cuando empezaste tu trabajo y tenías 3 clientes y le buscabas con las mismas ganas, y ahora que tienes una empresa más grande y tienes 1000 clientes y le buscas con muchas más ganas todavía y no descuidas tu comunión con Él porque es importante para ti, porque es importante para ti. El problema de estos cristianos es que eran ricos y tenían esclavos. Sí, ya vamos a ver eso más adelante. Ellos tenían riqueza, tenían poder, pero su corazón estaba puesto en su riqueza. Y el Señor le dice al cristiano, no puedes tener 2 dioses, porque vas a amar al uno y vas a aborrecer al otro. Cuando yo como cristiano cometo ese error, ¿quieres que te diga? Domingo a las 9 de la mañana tú tienes que congregarte porque vas a ser instruido en la palabra de Dios. Miércoles a las 7 de la noche tú tienes que congregarte porque hay instrucción de la palabra de Dios, hay un seminario bíblico. Sábados, instrucción para matrimonios. Bueno, ahorita está suspendido, pero ya vamos a empezar después. Y que tú digas, yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Yo no tengo tiempo porque tengo muchas ocupaciones. Yo no tengo tiempo. Y esa palabra no puedo muchas veces se traduce como no quiero. A veces es verdad, a veces no se puede. Y Dios sabe, porque Él conoce tus obras. Él sabe que no puedes. Y Él respeta el tiempo que tú tienes con tu trabajo. Dios respeta el tiempo que tú tienes con tu familia. Pero el tiempo que tú puedes y debes buscarle y no lo haces, ahí Dios tiene un problema. Ahí Dios tiene problema contigo. ¿Por qué? Cuando no tenías nada, le buscabas con ímpetu, Señor, llorabas en su presencia, dame un trabajo, dame esto, Señor, te necesito. Como el hombre que vino, pastor, estoy sin trabajo ya 3 meses, ya voy 4 meses sin trabajo, ¿qué hago? Y vamos a orar, hermano, porque uno no puede hacer nada más. Oremos, hermano. Oramos. Al siguiente mes tenía 2 trabajos. 2 trabajos. Y el hombre ya no se alcanzaba, no sabía qué hacer.
pero nunca más lo volvimos a ver por la iglesia. Nunca más. De las personas que dicen, pastor, ore para que Dios sane a mi hijo, a mi hija, y el pastor ora, se sanan y nunca más aparecen por la iglesia. Nunca más. ¿Por qué? Y bueno fuera, yo les digo, bueno fuera que en la casa reunieran a sus hijos, cogieran la Biblia, vamos a leer, vamos a orar, vamos a cantar unas alabanzas a Dios. Bueno fuera que en la casa lo hicieran. No lo hacen. No lo hacen. Pero aún así dicen que creen en Dios. No, no es verdad. Porque si tú crees, tus obras deben reflejar que tú crees. Entonces pusieron sus ojos en esta tierra, pusieron su esperanza en esta tierra, vivieron para trabajar y trabajan para vivir. Viven para comer y comen para vivir. Pero hubo un hombre en el desierto que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De su palabra. De su palabra. Yo vivo de su palabra, porque su palabra me enseña a trabajar bien, porque su palabra me enseña a vivir bien en mi familia, porque su palabra me enseña a ser honesto, a hacer las cosas como las tengo que hacer, a ser responsable. Su palabra me enseña. Por eso Jesús dijo, no solo de comida va a vivir el hombre. ¿Qué te está diciendo Cristo? No pongas tus ojos en nada terrenal, porque nada de eso te va a satisfacer. Tú comes y a la hora ya estás con hambre. Tú comes y al mediodía ya estás. Yo desayuno a las 8, a las 7 y a las 10, 11 ya estoy con hambre. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y Jesús dijo, no solo de pan. Estos cristianos no entendieron lo que Jesús quería decir con no solo de pan vivir el hombre. Estos cristianos pusieron su esperanza. Entonces, si tú como cristiano estás cometiendo el mismo problema de estos cristianos y el dinero y lo terrenal está ocupando el primer lugar en tu corazón y por causa de eso has descuidado tu comunión con Dios, entérate que no has creído. Y entérate otra cosa, eres tibio. Y a los tibios, ¿qué dice Dios? Saldrán de mi boca. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando estemos en el juicio y Dios establezca su trono. Apocalipsis 23. Establece su trono y van a estar la fila de cristianos ahí. Y muchos le van a decir, Señor, te estaba esperando. Amado mío. El Señor le va a decir, no. No me digas amado. No me digas amado. Si no me amaste. Porque cuando tú amas a alguien, primero, te duele pecar. Cuando tú amas a Dios, buscas, sacas tiempo de donde no hay. Cuando tú amas a Dios, te esfuerzas por hacer su voluntad. Pero tú no puedes decirle, amado mío, si tú decías, nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Este pastor está loco, ¿cómo va a venir el miércoles? Los miércoles yo veo mi novela favorita. Está loco. ¿Cómo me va a decir que saque tiempo si yo soy una persona muy ocupada? Jesús se acercó cuando estaba reuniendo a los 12 discípulos, y se acercó a unos, les dijo, hey, ven, sígueme. ¿Qué le dijeron? Señor, tengo que ir a ver unas tierras que recién compré. Pero tranquilo, yo veo esas tierras, las riego, las planto y yo regreso y te busco y yo te sigo. A otro le dijo, ven y sígueme. Oh Señor, dijo, déjame primero enterrar a mis padres. Dijo, ¿cuándo iban a morir los padres? ¿Cristo murió antes que los padres? ¿No? Sí, porque Cristo estuvo 3 años nada más en su ministerio, hasta los 33 años y ya se fue. A otro le dijo, ven y sígueme. Y dijo, Señor, déjame coger mi herencia. Y cuando coja mi herencia, con bolsillos llenos, yo te voy a seguir. ¿Sabes por qué? Porque yo no confío en ti. Yo no creo que tú puedas sostenerme a mí. Entonces, ¿qué es lo que le estaban diciendo? Yo no puedo poner mi esperanza en ti, Señor. Déjame, cojo mi herencia, cojo mi dinero. Y con mi dinero yo me siento seguro. Con mis riquezas yo me siento seguro. Y cuando yo me sienta seguro, entonces yo te voy a seguir a ti.
Y el Señor le dijo, no. Yo les pregunto, ¿alguno de los 12 discípulos murió de hambre? ¿Murió por anemia crónica? ¿Alguno de los 12 discípulos? Se escribió en la Biblia, Pedro murió por anemia crónica porque no comió mucho tiempo. Ninguno. Y el salmista David dice que ni un justo será desamparado ni su descendencia. La pregunta es, ¿quién podrá pararse delante de Dios y decirle, Señor, tú me mataste de hambre y yo te estaba siguiendo a ti? Señor, por causa tuya yo dejé muchas cosas y tú me pagaste mal, tú me mataste de hambre. ¿Quién podrá decirle eso a Dios? ¿Quién? Nadie, nadie. Dios no se contradice. Me he enriquecido. ¿Tú te has enriquecido? Muchos de nosotros o muchos de ustedes están siendo atribulados con necesidades económicas. Dios no los ha desamparado, pero entérense que tienen una riqueza mayor. Es su riqueza. Y no se asusten, no tengan temor. El Señor abre puertas de donde no hay. Las puertas que Él abre, nadie las cierra. Eso está en el mensaje a la iglesia de Sardis. Y las que yo cierro, nadie las puede abrir. Y si yo dije con mi boca que te voy a bendecir y que te voy a prosperar, eso se cumple porque se cumple. Cuando Jacob luchó con el ángel, Jacob peleó con el ángel, ¿qué quería Jacob? ¿Quería que le dé dinero? ¿Quería que le deje plata? No, lo que quería Jacob es, pronuncia con tu boca que me va a ir bien. Y si de tu boca sale que me va a ir bien, entonces yo te dejo ir. Y dice que peleó toda la noche hasta que el ángel, que es figura de Cristo, le dijo, te va a ir bien. Y Jacob dijo, ya lo hice, puedo vivir tranquilo. Y es contado entre los patriarcas de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si Dios dijo con su boca, ya estás hecho, puedes vivir tranquilo. ¿Ya? Entonces, el problema de estos cristianos es que pusieron sus ojos en lo terrenal. Y lo tercero, que es lo más grave todavía, no me falta nada, lo tengo todo, no tengo necesidad de nada. Cuando una persona empieza a morir intelectualmente, cuando piensa que lo sabe todo. Cuando una persona muere, ¿sí? Cuando piensa que no necesita nada más. Cuando se conforma, se sienta y dice, ya lo tengo todo, no me hace falta nada. Juan 15:5. Aquí hay un hombre que habla y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Este era maestro, Jesús era maestro. Daba enseñanzas que a nosotros nos dejan impactados. La vid es una plantita de uvas, ¿no? Vamos a ponerle aquí las ramas. Y nosotros, ¿podrá la uva por sí sola crecer, desarrollarse? Jamás, dice. Jamás. ¿Cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha visto que un fruto salga sin tener, ¿verdad?, ramas y sin tener raíz, sin tener tallo? ¿Cuándo se ha visto que una planta, un fruto por sí solo, sin depender de la planta? Este era el problema de estos cristianos. No necesito de nada, dije. Yo no necesito. ¿Cuándo se cumple esto en la vida del cristiano? Cuando el cristiano piensa que ya lo ha vivido todo, que ya lo sabe todo y que no tiene necesidad de nada. Hay cristianos incluso que dicen, este pastor es joven, dice, ¿qué me va a enseñar a mí? No me puede enseñar nada. Esto es básico, esto es lo primero que el cristiano debe entender. Y a veces ni siquiera esto entendemos. Pero pensamos que ya lo sabemos todo. ¿Por qué yo no le doy tiempo al estudio de la palabra? Porque inconscientemente yo le estoy diciendo a Dios, yo no necesito que tú me enseñes.
Yo no necesito de tu palabra. Yo no necesito, ¿verdad? Aquí podemos ponerle autosuficiencia. Yo soy, yo tengo, me he enriquecido y yo no necesito nada. Estos son los 3 problemas que hacen que un cristiano, escuchen bien, permanezca tibio y jamás llegue acá. Jamás. Porque para llegar acá, para nacer de nuevo, se necesita ser obediente, se necesita ser sumiso, se necesita doblegarse, se necesita agachar la cabeza. Por eso Dios le dijo al pueblo judío, pueblo de dura cerviz, porque jamás agachaban la cabeza, siempre estaban así. Señor, ¿cuándo nos das la comida? Señor, nos morimos de hambre. Mejor estuviéramos en Egipto. Señor, nos hubiéramos regresado mejor. ¿Para qué nos sacas a morir? Jamás agachaban la cabeza y decían, Señor, te necesito. Señor, en ti confío. Señor, ayúdame. Siempre estaban reclama y reclama y reclama y reclama. Estos son los problemas. Y aquí es como yo puedo decir las 3 preguntas que yo les hice. ¿Qué pienso de mí? Aquí, ¿qué pienso de la vida? ¿Para ti la vida es tener un auto último modelo? Cuando logre tener eso, ¿vivo para las vacaciones? ¿Vivo para disfrutar de los placeres de este mundo? Yo vivo para esta tierra. Y el cristiano no debe vivir para esta tierra. Aunque vives de forma natural, pero eres diferente. Eres diferente, aunque vives haciendo, ¿verdad? Lo mismo, tienes que trabajar, tienes que madrugar, tienes que levantarte, tus hijos tienen que estudiar, tienes que prepararte, tienes que dar exámenes, tienes que aprobar, pero no eres igual, eres diferente, porque no dependes de ti mismo, porque confías en Dios, porque tienes a Dios presente en todo lo que tú haces. No eres igual, eres diferente. Y la tercera pregunta, no me hace falta nada. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Es el amén? Dios en tu vida es el amén, es el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? El primogénito de la creación, el que gobierna en tu vida, el que gobierna en ti, en tu casa, en ti mismo, en tu corazón, es el más grande al que tú te debes y tú te sujetas. Si es eso, entonces tú has creído. Déjame decirte que tú eres una iglesia que has creído. Pero si no es eso, entonces déjame decirte que hay un problema. Y el problema es que no has creído todavía. Por eso a mí me hace muy difícil bautizar a los hermanos. Me hace muy difícil bautizarlos en agua. Porque para ser bautizados hay que demostrar frutos, cambios. Yo no puedo bautizar a una persona que no quiere cambiar. Yo no puedo bautizar, y incluso yo no puedo decirle que es cristiano, mentirle, engañarle a alguien que no lo es, que vive de tal manera que transgrede la palabra y aborrece todo lo que Dios dice. Pero bueno, vamos terminando ya, mis hermanos. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de la vida? ¿Y quién es Dios? ¿Qué pienso yo de Dios? Son las 3 preguntas y es los 3 problemas que tenía esta iglesia. Entonces, si tú permaneces en este estado, mi hermano, jamás vas a nacer de nuevo. Jamás vas a lograr ser caliente, como Dios dice. Y el Señor te está diciendo, toma una decisión, iglesia. Toma una decisión, o eres frío o eres caliente. Pero no te puedes quedar aquí, no te puedes quedar en la mitad, no te puedes quedar aquí. Toma una decisión. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu cristianismo? El consejo que le da, bueno, lo que le dice es, más bien eres desventurado, que significa angustiado, eres miserable, que significa digno de lástima, eres pobre, que significa mendigo, eres ciego, que significa vivir en pecado, y eres desnudo, que significa que abrazas el pecado y tu corazón no se conmueve cuando pecas. A eso se refiere lo que le está diciendo el Señor. 5 cualidades que tenía esta iglesia: desnudo, miserable, pobre, ciego
y desventurado. Y el consejo que le da: por tanto te aconsejo que compres oro. Dirijámonos a Apocalipsis nuevamente, en el 18. Por tanto te aconsejo que compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa el oro refinado por fuego? El oro refinado por fuego, les voy a decir rápidamente. El oro refinado por fuego significa la fe del cristiano. La fe que debe ser probada por fuego, a través de las pruebas, de las dificultades. ¿En quién tiene que estar la fe del cristiano? En el sacrificio de Cristo. Por tanto, te aconsejo que dejes de confiar en ti y empieces a confiar en lo que yo hice por ti. El cristianismo es diferente a las demás religiones. ¿Saben por qué? Porque hay muchas religiones que hablan de lo que tú puedes hacer, de lo que del Dios que hay en ti, de la evolución de tu mente, la evolución de tus pensamientos, de que tienes que hallar el Dios interno que hay en ti. La diferencia es que el cristianismo habla de algo diferente, y es que yo, cuando busco dentro de mí, lo único que hallo es tinieblas, es oscuridad, es pecado. Y lo que yo tengo que hacer es mirar su obra redentora y depositarme completa y absolutamente en esa obra y decirle: Señor, yo soy tinieblas, tú eres luz, pero yo quiero que tú vengas a mi vida y tú cambies esas tinieblas en luz. De eso se trata el cristianismo. Compra oro refinado por fuego, humíllate delante de Dios y reconoce tu pecado y deja que su luz resplandezca en tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Después, vestiduras blancas, lo que le está diciendo es obras de santidad. Empieza a cambiar las cosas como tú las haces y haz obras de santidad. Tú hacías lo que a él le desagrada, ahora empieza a agradarle con tus obras. Y colirio, y esto es interesante porque en la Odisea ellos crearon un polvo para los ojos. Y era conocida esta ciudad, ¿verdad?, por el colirio que ellos tenían. Entonces ellos vendían eso y lo exportaban. Y así como ustedes se ponen eso en los ojos, dice, ¿verdad?, para que vean mejor, compren colirio, dice, del mío, de lo que yo tengo, para que sus ojos sean abiertos. ¿Sí? ¿Qué significa el colirio? El colirio significa la palabra. Conoce la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que cambia el corazón del hombre? ¿Qué es lo que abre tus ojos? Es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Cristianos, compren colirio, compren una Biblia, lean la palabra, oren y díganle: Señor, ilumina mis ojos con tu palabra. Pero nos hallamos con cristianos que no leen la Biblia. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? No tienen colirio. Entonces, al que venciere, esta palabra al que venciere significa al que salga aprobado en el juicio. Escúchenme, esta es la última frase ya. Al que venciere. Y si se dan cuenta que en las siete iglesias termina con lo mismo, al que venciere. Al que venciere se le será dado. Y esto significa al que salga aprobado en el juicio. Al que salga aprobado. Como yo salí aprobado, dice Jesús, ¿verdad? ¿Cristo salió o no salió aprobado? Claro que sí salió aprobado. Fue probado en todo, dice su palabra, y salió aprobado. Apocalipsis 19:8. Las acciones justas de los santos, esas son tus vestiduras. Por eso dice: yo conozco tus obras, porque tus obras te visten a ti. Son tus vestiduras delante de Dios. Las obras de santidad son tu vestimenta. Pero si tus obras son malas, entonces tú estás desnudo, y tu desnudez se deja ver, tu vergüenza está expuesta. Tú estás expuesto. Al que saliere aprobado del juicio, le será concedido sentarse conmigo en el trono, así como yo salí aprobado del Padre y me he sentado en el trono de mi Padre, con mi Padre. La pregunta final, mis hermanos: ¿te interesa esta recompensa? ¿Te interesa esta recompensa o no? Si no me interesa esta recompensa, entonces
no pasa nada, no va a cambiar nada en mi vida, voy a seguir siendo el mismo. Pero el Señor te está dando una promesa gloriosa. Si para los hombres aquí ser presidentes de una nación es como tocar el cielo con las manos, y jamás quieren salir del poder y quieren eternizarse en el poder, porque es lo mejor que les ha pasado en la vida. Tú te puedes imaginar lo que es sentarse en el trono con Cristo y reinar con Cristo, porque en el trono no se sientan sino los que reinan, los que van a reinar. ¿Te puedes imaginar? No se compara nada terrenal, mis hermanos. Es una promesa que Cristo la dio, y su nombre, Él jura por su nombre. Yo juro por mi nombre, dijo, que eso se va a cumplir. Amén. Cierren sus ojitos, pongámonos de pie, mis hermanos. Abrace a su familia, a la persona que tiene al lado. Abrázala. Señor, bendito Dios, he escuchado de tu nombre, Señor. He oído quién eras tú, quién fuiste tú, quién eres tú. Y llegó un día en mi vida en el que te dije, te invité a que tú seas mi Señor mediante una oración. Te dije, Señor, entra en mi vida, yo te reconozco como mi Salvador. Y de ahí en adelante, Señor, sentí algo en mi corazón que quiso llevarme a vivir de otra manera. Pero a pasar del tiempo, Señor, parece que las cosas han ido cambiando. Pareciera, Señor, que ya no me interesa, que ya no hay ese fuego en mi corazón, Señor. Pareciera que he perdido el interés, Señor. Por eso me acerco a ti, Señor, en esta mañana, habiendo escuchado tu palabra, Señor. Y te pido perdón, Señor. Porque he puesto mis ojos en lo terrenal, porque he confiado en mis fuerzas, porque he pensado que nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, Señor. Porque hay rebeldía en mi corazón y esa rebeldía viene arraigada desde que nací, Señor. Esa rebeldía primero en contra de mis padres, en contra de los maestros, en contra de todo mundo, Señor. A fin de no reconocer a nadie por encima de mí. Y hoy me topo, Señor, con que soy cristiano y sigo con esa misma rebeldía porque no te reconozco a ti como mi Rey, como mi Señor. No doblego mi vida, Señor. Todavía vivo igual, Señor. Tú que conoces mis obras, a ti que nada te puede esconder, Señor. Tú que lo miras todo, Señor, y eres real y has jurado por tu propio nombre que cielo y tierra pasará, pero tu palabra se tiene que cumplir y se está cumpliendo, Señor. Y me topo con una realidad, Señor, que es que aunque digo que creo, en la verdad es que mis obras demuestran que estoy tibio, Señor, porque sigo confiando en mis fuerzas, porque sigo dependiendo de mis riquezas, Señor, porque considero que no necesito nada más. Por eso vengo a ti, Señor, y te ruego, Dios, que cambies mi corazón. Cambia este corazón endurecido, Señor. Cambia este corazón de piedra. Tal vez tú hoy viniste invitado nada más, sin saber a dónde ibas. Tal vez no escuchaste antes el mensaje de la palabra. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana, no es coincidencia que tú hayas venido. Él quiere que tú cambies. Él quiere que tú vivas de otra manera. El que conoce tus obras te está llamando hoy a su presencia. Y dice su palabra que Él está a la puerta. Y te está diciendo, a
la puerta estoy, si escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré, dice yo. Esa palabra cenar significa yo voy a cambiar lo que tú no puedes cambiar. Yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Yo voy a cambiar ese corazón de piedra. Voy a cambiar tu forma de ver la vida. El concepto que tú tienes de ti mismo tiene que cambiar. El concepto que tú tienes de Dios tiene que cambiar. El concepto que tú tienes de la vida tiene que cambiar. Porque hay un destino de gloria que te espera. Hay un destino de gloria que está preparado para ti. Su trono, su poder, su autoridad. Y Él jura por su propio nombre que eso se cumplirá. Dígale: Señor, obra en mí, obra en mi corazón, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Yo me humillo a ti, yo me doblego a ti. Yo reconozco que es por ti que estoy aquí. Yo te reconozco por encima de mí, Señor. Yo te reconozco, Dios, que necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Ya no quiero ser igual. No quiero vivir igual. No quiero decir que creo cuando no creo, Señor. Yo quiero creer verdaderamente. Te necesito, Señor. Y gracias por esa promesa, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, un día sentarnos contigo en tu trono. Pero la verdad es que lo mayor que tú has hecho, Señor, lo hiciste en esa cruz. Y solo por eso debemos amarte y solo por eso debemos seguir. Yo me humillo a ti, dígale, Señor. Yo me humillo a ti. Que tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo gobierne sobre mi vida. Acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escríbenos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.